Bienvenidas y bienvenidos a Sistema Sonora. Estamos aquí en nuestro segundo podcast de la segunda temporada. A mi izquierda está Antonio Limones y a mi derecha Carmen Rubia. A los mandos técnicos Rocío Sáez y con la colaboración de Triana y Celia. Pues sí, hoy tenemos un programa muy especial y que verdaderamente... otra vez esa muletilla, a ver, Sí, cada vez que diga especial. verdaderamente o algo terminado en mente, chupito, ¿vale? O 5 euros en nuestro Patreon. O 5 euros al Patreon. Lo veo. Both. Las dos cosas. Las me dos van cosas bien. sirven. Entonces, tenemos un tema muy guay porque vamos a hablar de la cámara fotográfica. La verdad es que hablamos de la luz en el capítulo anterior, como imagino que sabéis si estáis aquí, hablamos de la luz y era bueno ver cómo se puede utilizar la luz, porque es verdad que la luz vemos y ahora... ¿Por qué es tan importante la luz? ¿Por qué se ha evolucionado tanto con este tipo de cosas? Y era fundamental que el siguiente paso pues, fuera la cámara fotográfica. Claro, la cámara fotográfica, ¿por qué? Porque es el artefacto que nos permite captar la imagen o, digamos, un instante en concreto, que es lo que es la fotografía. Entonces, no me gustaría continuar sin recordar el Patreon, que antes lo hemos mencionado jocosamente, que tenemos ya disponible en nuestro Patreon, donde tenemos contenido exclusivo único para nuestros mecenas, donde estamos ofreciendo vídeos formativos de imagen y sonido de muchísima calidad y de contenido que no se encuentra en internet tampoco, que es difícil de encontrar. Entonces, os animo a que os unáis porque desde únicamente 2 euros ya podéis apoyarnos a nosotros y de ahí hacia arriba pues podéis coger otras ofertas de patrocinación bastante suculentas. Sí, Y también recordar nuestros canales de Instagram y de TikTok, donde podéis ver contenido gratuito sobre la X32, sobre After Effects y sobre demás elementos del audiovisual. Sí. Y donde podéis plantearnos vuestras dudas y nosotros gustosamente generaremos el contenido para resolverlas. que somos nosotros los que estamos detrás de eso, que no tenemos a nadie más, que estamos los tres allí generando el contenido, haciendo las cosas y pues bueno, somos humanos, DM. Bueno, y últimamente tenemos el soporte de ChatGPT que está ahí también. Bueno, sí, no queríamos abrir este melón, pero ya se fue, ya se dijo. ChatGPT va a estar en nuestra... para ayudarnos. ¿O no? Entonces, volviendo al tema, A nuestro hilo, exactamente. volviendo a nuestra Pues bien, linde. de hecho, ahora mismo estamos grabando con... ¿cómo se dice esto? Evoluciones, ¿no? Aparatos evolucionados de una cámara fotográfica, ¿vale? Uh-huh. Si nos adentramos en la historia de la fotografía, una cámara fotográfica no es más que un objeto capaz de capturar un instante, una imagen que se ve formada por la luz. Entonces, la cámara fotográfica de lo que se encarga es de controlar la entrada de luz, o la cantidad de luz, mejor dicho, a un soporte fotosensible a través de un objetivo o a través de un pequeño agujero, porque podemos encontrar cámaras fotográficas, la gran mayoría, donde necesitan esa concentración de los haces de luz gracias a los objetivos, y podemos encontrar también, que ya hablamos en el anterior podcast, la cámara estenopeica, que es una cámara que no tiene objetivo, que solamente tiene una abertura, pero tiene la apertura necesaria a través de la cual tú puedes controlar esa entrada de luz y se crea la fotografía según el tamaño que tenga el papel fotosensible. Exactamente. De hecho, así como un poco a forma, puesto que nos gusta hablar un poco de los orígenes de las cosas, el tema de fotografía no deja de ser otra cosa que dibujo de la luz, ¿no? O sea, al final una grafía que hacemos gracias a la luz, hacia la luz, y es un dibujo de la luz. Entonces, una representación de aquello que hablamos en el primer capítulo, de las reflexiones de la luz, como llegan luego a un... De hecho, la forma de materia. La fotografía o la fotografía en blanco y negro, que era la primera que se hacía. Bueno, antes hubo otros inventos y otros, como por ejemplo el daguerrotipo, etcétera. Sí, hablaremos. Que lo que hacían, pues, era crear o mostrarnos las diferencias entre luces y sombras. Que eso es lo que es realmente la fotografía originaria. La diferencia entre luces y sombras
esas formas que se crean, y eso es lo que Ahora, ¿qué diferencia? Luces y sombras de los psicólogos y las psicólogas, ¿no? Claro, también. La siguiente evolución ha sido esa. La siguiente evolución ha sido esa. Yo me acuerdo que a mí me contaron una historia hace tiempo de que de las primeras representaciones que se hicieron, que se fueron conscientes de la luz y de hacer como una fotografía conscientes de la luz, era haciendo el dibujo de la silueta de una persona que se ponía entre una roca y el sol, y esa sombra que se proyecta sobre la roca, al final ese negativo que se genera sobre la roca, la dibujaron e hicieron como una representación que, bueno, podría ser ese dibujo de esa la silueta, luz, ¿no? pero sin que se permanezca en el tiempo. O sea, al final no permanece como con los equipos, con los sensores fotosensibles y con los elementos fotosensibles que tenemos. Pero me parece como romántico, y yo que soy romántica. Bien, pues la fotografía, si es un control que se hace sobre la cantidad de luz que entra en nuestro material fotosensible. ¿Cómo se realiza ese control? Pues bien, tenemos 3 grandes parámetros que son los que utilizamos, 3 grandes pilares que son los que nosotros tenemos que saber manejar para poder hacer nuestra fotografía, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estos 3 parámetros? Pues el primero es la velocidad de obturación, ¿vale? El segundo va a ser la apertura de diafragma y el tercero será lo que conocemos como ISO, que la ISO realmente ha cambiado un poco en el tiempo, pero ahora explicaremos. Lo podemos explicar con la mano así, ¿no? Sí. Y esto, ¿no? El triángulo de esos 3 parámetros, El triángulo, ¿no? de iluminación, ¿no? Que se llama, ¿no? Sí. Pues bien, vamos a definir un poquito cada una de estas cosas, y si hay alguna duda o hay algo que no entendáis, nos lo podéis preguntar perfectamente. Vamos a hablar primero de la velocidad de obturación, ¿vale? La cámara, una de las partes que posee y que es de las más importantes, es el obturador. El obturador se abre y se cierra a una velocidad para dejar pasar esa luz. Es decir, si se cierra muy lento... Tenemos unas de luz y se cierra muy lento. Se cierra muy lento, va a entrar mucha cantidad de luz, ¿no? Entrará más cantidad de luz. Si se cierra y se abre muy rápido, entrará menos luz, ¿no? Eso es lógica. Está más expuesto o menos expuesto el material fotosensible. Exactamente. Entonces, esa es una de las maneras de controlar la luz. La otra manera es el diafragma. ¿Qué es el diafragma? Nuestros objetivos tienen una serie de membranas, ¿vale?, que se abrirán y se van a cerrar. Es decir, cuando un diafragma está muy abierto y obtura el obturador, si está muy abierto, va a entrar... Es como así, ¿no? Exactamente. Va a entrar más cantidad de luz que si está muy cerrado, ¿vale? Es, digamos, lo que sería cómo de ancha va a ser la tubería, por así decirlo, y la cantidad de agua que puede soportar, ¿vale? Que tiene una relación como muy directa con el ojo humano, ¿no? Exactamente. O sea, al final, cuando hay mucha luz más dilatada en nuestras pupilas o menos dilatada. Nuestra pupila muy dilatada sería un diafragma muy abierto, a 1,4, 1,2. Y después sí que podríamos decir que el parpadeo a lo mejor, pero el parpadeo no es igual. Pero sí, al final la obturación puede ser un parpadeo, que es lo que hace que controle, como estamos hablando de material fotosensible, al ser muy sensible, necesita obturar a altas velocidades. Hay gente que tiene la pupila dilatada, pero no es de la luz. Es verdad, eso pasa. Alguna vez lo he visto. De cuando te echan colirio así muy fuerte. Claro, hombre, la prueba. Y la última es el ISO, ¿vale? Que el ISO habla de la sensibilidad del soporte, ¿vale? La sensibilidad del soporte. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, cuando nosotros utilizamos un soporte, que puede ser un negativo o que puede ser un sensor, ¿vale? Antiguamente los negativos tenían una ISO en concreta, claro. Es decir, tenían una sensibilidad en concreta. Tú comprabas el carrete con tal ISO. Exacto, tú comprabas un carrete de 400 ISO o un carrete de 200 ISO. A un ISO mayor tenías un carrete más sensible. Y al ser más sensible también tenías más grano. Si tú tenías un carrete con menos ISO, pues tenías un carrete que era menos sensible, pero te aportaba mayor nitidez. Con los sistemas o los sensores digitales ocurre exactamente lo mismo. Un sensor con una ISO baja te va a dar una mayor nitidez porque no te está sobreforzando eléctricamente el sensor. Cuando tú aumentas la ISO, lo que está haciendo es que está aumentando la cantidad de electricidad que tiene ese sensor y se está volviendo más sensible a la luz.
Por eso surge el grano también, porque estamos como inventándonos algunos puntitos donde realmente ahí no había tanta iluminación. Lo bueno es que ahora entre foto y foto podemos decidir qué ISO podemos utilizar. No es como antes que con un carrete estábamos destinados a la ISO que teníamos, o sea, la que tenemos, la que hay. Había algunas cámaras ya un poco más modernas que permitían modificar algo, pero ahora tú puedes hacer una foto ahora a una ISO y al segundo una foto con otra ISO y ves un poco la diferencia. Teniendo en cuenta que cada mayor cantidad de ISO, mayor cantidad de grano. Exactamente. Ahora lo bueno que hay que los sensores con los que se trabajan cada vez son mejores, entonces cada vez otorgan una mayor capacidad de sobreposición o más sensibilidad. Más o sea, sensibilidad al final son más... sin tener tanto grano. Entonces, pues eso es una ventaja también para los fotógrafos. Sí, con los objetivos también, ¿eh? Y que con los objetivos ayudan exactamente. muchísimo a... Ese sería el siguiente punto, el objetivo. El objetivo lo que nos ayuda es a ordenar esos haces de luz para que aparezcan correctamente en nuestra superficie fotosensible. Es decir, dependiendo del tipo de objetivo que tengamos y de su distancia focal, seremos capaces de obtener una serie de imágenes u otras. Por ejemplo, aquí ahora mismo tenemos un objetivo 28 milímetros, que esa es su distancia focal, que nos ofrece, digamos, unos grados, una angulación en concreto, por eso nos veis a nosotros en un plano más abierto, y sin embargo aquel, que es un objetivo 85 milímetros de distancia focal, nos estáis viendo con un plano mucho más cerrado, porque a una distancia focal mayor se cierra la angulación del ángulo de visión y por tanto se ve más cerradito, ¿vale? Muy bien. Yo creo que queda más o menos claro cómo funciona una cámara, ¿no? Sí. O sea, al final sí que veremos más temas sobre fotografía, ese triángulo de la luz, que es bastante interesante saberlo manejar bien. Si alguien tiene alguna duda, lo hemos dicho, que lo comenten. Pero más o menos sabemos un poco cómo funciona una cámara fotográfica. Yo creo que lo único que nos ¿no? quedaría pendiente sería la distancia focal, ¿no? Entre Sí. objetivo y actor o actriz dentro de la cámara. La distancia focal lo que nos ayudaría, o lo que nos ayuda, sobre todo, es la distancia en milímetros que encontramos entre el centro óptico del objetivo y lo que sería el sensor. De hecho, si cogemos una cámara y miramos desde arriba, podemos observar dónde está el punto exacto de nuestro sensor por si queremos hacer fotografía macro, lo que sea, que es muy importante el enfoque. Cuando estamos trabajando con una distancia focal grande, lo habitual es que se produzca lo que conocemos como desenfoque, que supongo que es a lo que íbamos. A mayor distancia focal y a una apertura de diafragma mayor, podemos encontrar un mayor desenfoque. De hecho, en aquella cámara, seguramente podrías estar tú enfocado, Fernando, y yo no. Y si se me enfoca a mí, el fondo estará desenfocado. Y si se le enfoca a Carmen, nosotros apareceremos desenfocados seguramente. Con esa no ocurre lo mismo porque la distancia focal es menor, entonces hay menos posibilidad de ese desenfoque. Entonces que abramos mucho el diafragma. Si abrimos el diafragma, si abrimos más el diafragma, sí que tendremos la posibilidad de añadir un poquito de bokeh, que se llama ese desenfoque fotográfico, ese efecto bokeh. Y es interesante por eso, porque a partir de 50 milímetros aproximadamente, que es un objetivo muy parecido a la visión humana, ya podemos encontrar esos desenfoques y ese bokeh es lo que más se asemeja a esa visión humana de cuando tú miras fijamente a alguien y ves ese desenfoque, cuando ya te empiezas a centrar en los detalles de las personas y de las cosas. Es como el objetivo fetiche del 50 milímetros, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Se utiliza mucho, sí. Yasuhiro Ozu, uno de los grandes cineastas japoneses, utilizaba solo ese objetivo, el 50 milímetros, a una altura de 90 centímetros, que es la altura de un hombre meditando. Dios. Las curiosidades ya las hemos soltado en la última parte del podcast, pero bueno, esto ha sido un regalo de don Antonio Contreras Limones.
Vamos a hablar un poco ahora cómo Sí. se originan y cómo se ha ido haciendo un poco... Los pasos, ¿no? Sí. Sí, esto de que en el momento que alguien, cuando Da Vinci y otra gente que lo había hecho antes, habían descubierto lo que hablaba antes Antonio de la cámara oscura, al final la cámara oscura no deja de ser una habitación donde de pronto había un agujerito y vieron que a través de ese agujerito entraban una imágenes, se proyectaban en la pared de enfrente una serie de imágenes, empezaron a ver e interpretar esas imágenes y se dieron cuenta que era el exterior lo que se estaba viendo. ¿Qué estaba pasando con ese exterior? Que es una cosa que no hemos comentado antes, que se ve la imagen a la inversa, es decir, por la forma en la que entran en estas cámaras la luz, hace unas reflexiones que van cambiando y nos cambian el ángulo de si vemos un árbol que está así para arriba, pues lo vamos a ver en la pared hacia abajo, ¿no? Es un poco el funcionamiento, que esto ya lo veremos un poco cuando entremos más en profundidades con este tipo de temas y demás. Pero eso fue el principio para entender que podría desarrollarse eso como una forma de capturar la imagen, de capturar la luz, de hacer recuerdos con esa luz. Entonces, pues bueno, se fue desarrollando un poco todos estos inventos hasta que John Nipse, creo recordar que era, lo voy a mirar un poco la chuletilla, en 1826, que hizo esa primera fotografía que se veía a través de una ventana. Hay un poco de controversia con si fue esa la primera. Aparece un hombre que es un limpiabotas, creo que Sí, está... es que hay como un poco de no saber exactamente cuál es la primera fotografía. Si buscas primera fotografía de la historia te Hubo sale... movidita, ¿no? Sí, bueno, como sabéis, el salseo. Siempre tiene que haber un poquito de salseo, pero bueno, si fue Nipsey quien hizo esa primera fotografía, aquí no hay mucha más controversia. Y luego un poquito más adelante conoció a Daguerre, que fue esa evolución que hicieron del daguerrotipo, que lo hicieron en 1839. ¿Vale? Entonces pues ya se empezó a desarrollar. Se inauguró la industria de la fotografía, donde empezó a hacerse fotografía. ¿Qué pasaba con esa fotografía? ¿Cuánto tiempo había que estar con esos sensores? Eran muy poco sensibles, los materiales fotosensibles no reaccionaban mucho a la luz, entonces pues tenían que estar mucho tiempo expuestos en esas cámaras fotográficas. Pero eso fue evolucionando. ¿Y cuál es una cámara? Si os digo una cámara que os suene, decirme cámara. La Leica. Leica. Bueno, De la guerra. Canon también. Canon más actuales. Sony, O Nikon. si os digo, a lo mejor os hablo de cámara, no entra tanto, pero si hablo de película, sí podréis decirme seguro una... Película Kodak, fílmica ¿no? o Kodak, ¿no? Kodak. Exactamente. Fue Kodak, cuando apareció Kodak, cuando se dio un poquito impulso, un poco más de impulso para que esos tiempos de exposición fueran los menores posibles. O sea, empezaron a desarrollarse cámaras y materiales fotosensibles que hacían que no hubiera que estar horas, que era lo que había que estar muchas veces para que una fotografía saliera bien. Por lo menos había que estar bien, depende de las condiciones lumínicas que hubiera. Sin que se meneara. Exactamente. Y luego esa cámara que habéis dicho, Leica, que seguro que ahora se ha vuelto a poner de moda los objetivos Leica, que se están utilizando de hecho hasta bueno, cámaras Leica como tal, en los móviles, de hecho, Leica ¿no? acaba de sacar un móvil Exactamente. propio. De hecho, hay un móvil. director de cine japonés que solo trabaja con gente. No, creo que hasta Albacete. De Albacete. Creo que hasta Albacete. Bueno, la Leica, que al final fue con la llegada de la Leica esa democratización del uso de las cámaras y fue, bueno, ya lo podremos ver si interesan estos temas un poco de lo que es la historia del fotoperiodismo. Leica fue fundamental para todas esas fotografías que hemos podido ver de la historia del mundo, de las guerras, de todas las batallas, de todas las cosas aquellas que se fotografiaban entonces. Porque Leica lo que hace es reducir el tamaño, ¿no? De la Exactamente, cámara, ¿no? Hacerla más pasamos de portátil. tener una cámara muy grande con muchos tiempos de exposición a unas cámaras que necesitan algo menos de exposición pero siguen siendo muy grandes y Leica de pronto democratiza en esos tiempos, ya vemos que la evolución va a ser mucho mayor, democratiza el uso de las cámaras y las puedes llevar portátiles, las puedes llevar donde quieras, puedes estar en mitad de un campo de batalla y hacer esa fotografía famosa del miliciano muerto, ¿no? Que tenemos en España, ¿no? Con la Leica. La de capa, ¿no? Exactamente, de capa, que ya hablaremos un poco de capa en el futuro y su dualidad y Es verdad, quién es verdad. había detrás de capa. Ya hablaremos un poco de estos temas en algún día de curiosidades. Y bueno,
ya la revolución final y la más importante, o cuando se cambió por completo ya la fotografía, pues fue con la fotografía digital, ¿no? El cambiar ese fue el gran cambio de la fotografía. Al final, es verdad que ya con cámaras como la Leica además se cambió mucho porque ya teníamos toda la capacidad. Yo recuerdo de pequeña tener mi cámara de fotos con mi carrete y hacerlo, pero el cambio definitivo fue no tener miedo a echar más de 36 fotos en un viaje y poder hacer muchas más cosas, elementos fotosensibles, o sea, mucho más desarrollados, mucho mejores, y que permitió que tuviéramos cámaras todos hasta el día de hoy, que tenemos todos cámara, móvil y todo lo que queramos en un mismo dispositivo. Y móvil con cámara. Claro, exactamente. El tema del avance de la digitalización de la fotografía fue como que todo el mundo podía echar fotos sin miedo, lo que has dicho tú, ya no tengo 36, 35. Sí. Pero fue como avance barra retroceso, ¿no? Porque como que todo el mundo echaba fotos, pero sin saber lo que es el ISO, sin saber lo que es un sensor. Sí. ¿Me explico por dónde va mi reflexión? Sí, porque como un móvil ya te lo da todo automatizado, pues realmente tú no tienes que aplicar ningún ingenio, ninguna capacidad creativa para hacer la foto como tú quieras, ajustando esos valores principales. Imaginarse ahora con el chat GPT que hemos estado hablando, ya que ni siquiera necesitas tener una foto para hacer una foto. O sea, que imaginar la revolución que a lo mejor tendremos que hablar cuando veamos este podcast dentro de unos años. A lo mejor tenemos que hacer esta reflexión de qué está haciendo, en qué ha evolucionado la fotografía. O sea, hasta qué punto ha evolucionado. La reflexión sería ¿de qué vamos a trabajar? De podcast, seguro, del Patreon. Habrá otro chat GPT haciendo podcast. Exactamente. No, pero es muy interesante. A mí esa reflexión me gusta mucho porque esa parte, pues ya lo he dicho, de romanticismo, de decir que al final el arte de la fotografía, y que al final no está mal poner la fotografía en un lugar que se merece, que es como arte. Entonces, pues bueno, sí, puede hacer fotos cualquiera. Yo ahora mismo puedo hacer una foto ahora y esa foto es arte. No, esa foto está para guardarla en la historia. Sí, porque somos muy bellos, pero ya está. Ya ves. De eso hablaba sobre todo la corriente filosófica de la Escuela de Frankfurt, que hablaba de el arte en la época de la reproductibilidad técnica, que es la que vivimos nosotros ahora. Y ellos, pues, sobre todo planteaban dudas y planteaban preguntas en una sociedad donde impera la cultura de masa, donde impera los medios de comunicación masivos y donde impera que ya cualquier obra de arte puede ser copiada en exactitud. ¿Y eso qué significa? ¿Eso es arte? ¿No es arte? Pues ya es el dilema que se planteaban a principios del siglo XX. O sea, que estamos hablando de una época bastante pronta. Walter Benjamin. Walter Benjamin, Horkheimer, Theodor Adorno, etc. Y la verdad que es bastante interesante sus puntos de vista porque aun ser cosas de hace ya 100 años, pero te pueden ayudar a pensar sobre en qué época vivimos. Exactamente. Claro. Ay, qué íntimo se ha quedado esto, ¿eh? Y sin ASMR, Antonio. Apaga las luces que vamos a hablar aquí de cosas serias. Bueno, y mi pregunta sería, ¿no? Hemos hablado de los sensores analógicos, el paso al digital, y ya dentro del digital hay una diferencia de sensores, ¿no? Que es el reflex con el mirrorless. Sí. Sí. O sea, el funcionamiento en sí de la propia cámara exactamente son funcionamientos de dejar pasar la luz. O sea, diferentes formas de hacer unas reflexiones de reflex a través de unos prismas y demás, o hacerlo que sea ¿Y por qué el mercado está tirando por el mirrorless? Pues, a ver, es una ascensión, tema sobre todo económico, como dice Carmen. Y aparte que ya no necesitamos realizar esos giros de los haces de luz para poder ver a través del visor. Claro. La naturaleza del reflex, y de hecho mucha gente sigue confundiendo las cámaras que se le puede quitar el objetivo con cámaras reflex, creen que todas son cámaras reflex. Eso es una mentira que está por ahí viajando. Porque tú le puedes cambiar el objetivo a una cámara, no tiene por qué ser una cámara reflex. Existen cámaras que se les puede quitar el objetivo y simplemente tienen un sensor y no tienen espejo ni nada. El sistema reflex es simplemente un sistema que funciona a través de un prisma donde el haz de luz entra por el centro del objetivo y rebota a través de un pentaprisma, que son 5 espejitos, para que tú puedas tener la misma visión que se proyecta en el sensor a través del visor que está situado por encima. Si tú no tuvieras eso, existiría lo que se conoce como error de paralelaje. Error de paralelaje, que lo que hace es que lo que tú estás viendo por tu ojo por encima del objetivo no es lo que realmente está
proyectándose en el sensor. Ese es el error de paralelaje. Entonces, para evitar eso, se crea el sistema reflex. Correcto. Las mirrorless son cámaras que no tienen ese sistema. Entonces, tú lo que haces es tener en tu visor una pequeña pantallita que te está reproduciendo en tiempo real lo que se está proyectando en tu sensor. ¿Y el sensor micro 4 tercios? El sensor micro 4 tercios es un tipo de sensor más pequeñito que a lo mejor el sensor full frame o que los otros tipos de sensores. Es decir, los sensores de las cámaras tienen diferentes tamaños, como podemos encontrar carretes de fotografía de distintos tamaños también. Entonces, al final es el tamaño de la superficie donde tú estás proyectando los haces de luz ordenados. Vale. Y nada, hasta aquí ha sido nuestro segundo podcast de nuestra segunda temporada, el 2x2. Hemos hablado de las cámaras reflex, de las cámaras analógicas, de los sensores, de todos los parámetros que tenéis a vuestra disposición en cualquier tipo de cámara. Y muchas gracias por escucharnos y vernos. Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí, por pasar esa línea del segundo capítulo. Esperemos que este contenido que estamos haciendo un poco diferente os parezca interesante. Comentadlo, decidlo. Estamos aquí en las redes, recordamos, somos nosotros los que estamos ahí y os escuchamos y os queremos escuchar. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Chao.